Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Nicole y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de si puede el análisis conductual aplicado, o ABA por sus siglas en inglés, ser aplicado a la educación. En primer lugar, quiero decir que esto se basa en un artículo que escribí y que tiene que ver con mi experiencia personal y no más bien con un análisis científico, así que de antemano pido perdón por eso. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que ABA es una ciencia y lo que voy a referirme en base a mi experiencia personal va a estar analizado desde esta ciencia, con sus posibles sesgos claramente. Entonces, ¿qué es el análisis conductual aplicado? Es una ciencia y o tecnología, dependiendo de la definición del autor, que se basa en los principios del aprendizaje, sobre todo del condicionamiento operante, pero también vamos a ver que se basa un poco en el condicionamiento clásico. No se preocupen si no entienden esto, porque lo vamos a ir desarrollando a medida del video para que se entienda mejor cuáles son estos principios del aprendizaje. Una de las cosas que yo observo, al menos en mi experiencia, es que la educación, sobre todo primaria y secundaria, suele estar muy basada en el reforzamiento negativo o en los castigos. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de esto en mi experiencia personal. Uno de mis primeros recuerdos empieza en el jardín de infantes. Recuerdo estar jugando con un autito de juguete y la maestra estaba hablando, estábamos en ronda y por lo tanto, como yo estaba jugando con el autito de juguete, no estaba prestando atención. Entonces la maestra va, me retira el autito de juguete, yo me pongo a llorar y pongamos en el caso hipotético que eso aumenta mi conducta de prestar atención. ¿Qué sería eso? Sería un reforzamiento negativo, es decir, quitar algo que es agradable para la persona y que tenga como consecuencia que aumente su conducta. O sea, siempre que hablamos de reforzamiento, estábamos hablando de que hay una conducta que aumenta, en este caso, prestar atención. El segundo recuerdo que tengo también comienza en el jardín de infantes. Y es el caso de que una compañera me estaba hablando y yo la escuchaba atentamente. Sin embargo, yo no estaba hablando, pero me castigaron a mí y sentada frente a la ventana, llorando, y cada vez que lloraba y me daba vuelta, me volvían a decir, mirá la ventana. Increíble, en los años casi 2000 todavía seguíamos manteniendo esa educación. Bueno, ignorando el castigo inmerecido, supongamos que realmente yo estaba hablando y no prestaba atención y por lo tanto se me da algo que no me gusta, o sea, que tengo que ir y sentarme frente a la ventana. En este caso podríamos hablar de castigo positivo, porque se le da a la persona algo que no le gusta, algo desagradable y disminuye su conducta. En este caso, la conducta de hablar con mi compañera. Hay que hacer una aclaración y que cuando hablamos de positivo o negativo, tanto en los términos como reforzamiento o castigo, nunca quiere decir que esto sea bueno o malo, sino que en general positivo hace referencia a añadir y negativo a quitar, pero no hay que tenerlos como cualidades de bueno o malo, porque no tiene nada que ver. Bueno, con esto que quiero decir, que desde los inicios de la educación los recuerdo basado en el reforzamiento positivo y en los castigos, cuando la evidencia nos indica que lo más recomendable es basarnos en el reforzamiento positivo. En general, nunca fui una persona muy participativa en clases, siempre tuve un perfil más bien introvertido o en términos más conductistas, digamos que esa era mi forma más frecuente de comportarme en el colegio. Bueno, ya por quinto grado, o sea, imagínense que yo tendría unos 10 años, recuerdo que estábamos repasando las tablas de multiplicar y que yo estaba callada mientras todos mis compañeros decían las tablas. En eso se me acerca la maestra con una mirada bastante amenazante para que yo empezara a decir las tablas. ¿A esto qué hago yo? Sí, empiezo a decir las tablas con mis compañeros, pero para evitar la mirada amenazante de la maestra. ¿Qué quiere decir? Que aumenta mi conducta, pero porque yo estoy evitando algo desagradable, que es la mirada amenazante. Entonces, en este caso, también estamos hablando de reforzamiento negativo.
Y creo que esta ha sido una de las cosas por las que para mí la escuela siempre ha sido tan aburrida o tan tediosa, más bien. Y lamento decepcionarlos, pero yo nunca me caractericé por ser buena alumna, ni tampoco por ser mala alumna, sino una alumna promedio con mayores dificultades en unas áreas y con menores en otras, simplemente así. Recuerdo tener profesores particulares, sobre todo para lo que era el área de matemáticas, y que en algunas oportunidades también me exigieron más de lo que debían o tenían por ahí este perfil más basado en este tipo de educación. Pero voy a rescatar algo. Me acuerdo que una de estas profesoras que yo tenía, cuando hacía un ejercicio de matemática bien, siempre me decía así como perfecto, qué sé yo. A mí me parecía re gracioso y para mí esa situación era muy reforzante. Es decir, yo hacía un ejercicio bien y ella tenía esa conducta de decirme así perfecto, eso aumentaba la probabilidad de que yo intentara hacer los ejercicios bien, dentro de lo mejor posible. Para mí, uno de los problemas que se da en la educación es que frecuentemente solemos asociar a los profesores con estímulos aversivos y no reforzadores positivos. ¿Qué quiero decir? Que en vez de asociar a los profesores con situaciones agradables y que eso te motive a ir a la escuela, aumente tu motivación, al contrario, solemos asociarlos más bien con cosas desagradables. Por ejemplo, yo recuerdo que en una época una de mis tías me empezó a ayudar con algunos problemas en la escuela. Por problemas me refiero a problemas de matemática o ese tipo, qué sé yo. No sé, cosas de estudios. Y recuerdo que estudiar con ella yo lo disfrutaba bastante, pero también me acuerdo que solía comprarme chocolates mientras hacíamos algún ejercicio o demás, y por ahí eso, que para mí es reforzante el chocolate, hizo que asociara el estudio como algo agradable, como una actividad que la iba a disfrutar. Entonces, al contrario, yo me la pasaba re bien estudiando. Algo que quiero dejar en claro que siempre odié, era difícil de lograr, así que un punto para esa tía. Pero bueno, también recuerdo que algunas veces, bueno, después de hacer algún ejercicio bien o llegaba a comerme algo del chocolate, digamos, y eso también podría funcionar como reforzamiento positivo, como un reforzador positivo. Es decir, que aumentaba mi conducta de estudiar debido a ese estímulo que era agradable para mí. Es decir, darme algo agradable aumentaba mi conducta de estudiar. Pero hay un problema, y es que los reforzadores positivos son algo totalmente, digamos, entre comillas, subjetivos. Es decir, todas las personas tenemos gustos diferentes, como se dice siempre, de gustos no hay nada escrito, de reforzadores tampoco, y lo que para mí es súper reforzante y es súper agradable, para otra persona puede ser un castigo terrible. A mí me encanta el chocolate y para mí es un gran reforzador el chocolate, pero hay personas que odian el chocolate, entonces obviamente que la misma situación con otra persona que odia el chocolate iba a ser totalmente diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las aulas tengan más reforzadores positivos, que los profesores se asocien con reforzadores positivos y no tanto con estímulos desagradables, pero también teniendo en cuenta la individualidad de cada uno? Para esto hay algo que se llama economía de fichas, y esto puede utilizarse bien con fichas como fichas de damas, stickers, puntos, los que se quiera. Esto puede emplearse tanto a nivel grupal como a nivel individual. Yo recomiendo que sea a nivel individual para mantener la motivación, pero no quiere decir que no pueda funcionar a nivel grupal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pautar con los niños y adolescentes que por determinadas conductas van a obtener una cantidad de fichas. Por ejemplo, por estar sentado, por hacer los deberes. Es decir, vamos a pautar qué conductas son. Hay que ser bien explícitos en esos, las conductas que se van a reforzar. Entonces se le va a dar una cantidad de fichas que en el comienzo tiene que ser una cantidad más bien grande, después las vamos a ir disminuyendo, y también va a haber un horario para canjear esas fichas por actividades que les resulten agradables y que cada actividad tenga un valor. Por ejemplo, qué sé yo, jugar a una actividad, hora de descanso, etcétera. Eso lo podemos ir observando. Pero es algo muy importante. Cuando se aplica economías de fichas, no quiere decir, vamos a estar toda la vida con economía de fichas y nunca las vamos a dejar. Gradualmente estas fichas se van a ir retirando, pero es sumamente importante que esto, que es un reforzador artificial, es decir, que no es algo que sea en el ámbito natural, luego sea
reemplazado por los reforzadores naturales. Porque claro, si dejamos de reforzar simplemente, entonces todas esas conductas que se habían logrado van a desaparecer. ¿Qué me refiero con reforzadores naturales? Que el hecho de hacer la propia actividad o saber que haces lo que tenés que hacer te resulte reforzante, halagos del profesor, buenas notas, etc. Eso se da en el ambiente natural y no como la economía de ficha, que es más bien un reforzador artificial, es decir, está fuera del ambiente natural de lo que se dedica a la educación. Espero que se entienda bien. Otro de los procedimientos que podemos utilizar es algo que se llama moldeamiento. El moldeamiento quiere decir reforzar aproximaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que una cierta conducta no esté perfecta, no esté del todo bien, no esté súper bien hecha, pero se haya logrado, se haya acercado lo más, bueno, no lo más posible, se haya acercado al principio, aunque sea un poquito, a la conducta objetivo que tenemos. Por ejemplo, queremos reforzar que un alumno haga los deberes y no hace todos los deberes, hizo 2 ejercicios de los deberes. No importa, vamos a reforzar, es decir, de alguna forma, ya sea con reforzamiento verbal, con economía de fichas o lo que sea, esa pequeña aproximación a hacer los deberes, aunque haya hecho solo 2 ejercicios de los que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque esto resulta mucho más probable de que aumente la conducta que en cambio que si la castigamos. Y además no se aprende a escapar de la situación, sino que se termina convirtiendo algunas veces la propia situación o cumplir con el deber en un reforzador natural. Esto, claro, lo que se llama moldeamiento puede ser aplicado para cualquier conducta. Por ejemplo, tenemos un niño que no se queda sentado. Bueno, al principio se quedará sentado 5 minutos y después se para, pero no importa, reforzamos esos 5 minutos que permaneció sentado. Es decir, la aproximación más cercana a la conducta que queremos lograr. Otro ejemplo es si un alumno hace un ejercicio de matemática y el resultado está mal, pero el procedimiento anterior, la mayor parte está bien. Vamos a reforzar aquello que esté bien, aunque aún no se haya aproximado al resultado final. Y bueno, eso es todo, está muy basado en mi experiencia personal, en lo que yo observo, así que es muy posible que esté lleno de sesgos o por ahí interpretaciones mías, pero quiero más que nada que se entiendan conceptos como reforzamiento, castigo, reforzadores positivos, reforzadores negativos, castigos positivos, es decir, que se empiecen a entender más esos conceptos en la vida cotidiana. Ya tengo un video hablando de eso, pero por ahí resulta un poquito más abstracto. Entonces, si quieren pueden revisar este artículo porque está escrito, esto es un video basado en ese artículo que lo voy a dejar en la cajita de descripción, les dejo el link. En fin, eso es todo, no olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.